Cuando prestas dinero, crees que ayudas a un amigo, a veces solo compras un boleto a su verdadera cara. Mi mejor amigo y yo crecimos juntos. Pasamos la adolescencia compartiendo secretos, fiestas y hasta problemas familiares. Cuando entramos a la universidad, él me ayudó en un par de asignaturas difíciles, y yo lo apoyé cuando atravesó una ruptura amorosa que lo dejó devastado. Éramos inseparables, al punto que nuestra familia ya nos veía como hermanos. Hace un año me llamó a medianoche. Sonaba nervioso, con voz entrecortada. Pensé que había tenido un accidente o que alguien estaba enfermo. Pero no, necesitaba dinero. Me contó que había acumulado deudas por la tarjeta, que si no pagaba en esos días lo embargarían, que no podía pedir un préstamo porque ya estaba en lista negra. Me juró que en 3 meses tendría todo solucionado. Yo dudé. No era poco dinero, básicamente, el ahorro que me había costado casi un año de trabajo y sacrificios. Le pregunté por qué no acudía a sus padres o a otro familiar, y me dijo que tenía vergüenza, que no quería preocuparlos. Al final, pensé en nuestra historia juntos, en los años de apoyo mutuo, y me convencí de que no podía darle la espalda. El primer mes me enviaba mensajes tranquilos: ya vendí mi moto, estoy por cerrar un negocio que me dará liquidez, no te preocupes. Pero cuando llegó el plazo, solo había excusas: el banco se atrasó, me cancelaron un pago, la próxima semana sí. Al principio lo entendí, pero empecé a notar incoherencias. En redes sociales lo veía viajando, comprando ropa nueva, subiendo fotos en restaurantes. Cuando lo confronté, reaccionó como nunca imaginé. En lugar de disculparse, se ofendió. Me dijo que estaba tratándolo como un estafador, que nuestra amistad valía más que el dinero. Me dejó sin palabras. ¿Acaso pedirle que cumpliera lo que prometió era un insulto? Lo peor fue en una reunión de amigos. Entre risas, soltó la frase: él ya es mi banco personal. Todos rieron. Yo no. Sentí una puñalada en público. Después de eso lo busqué en privado y puse un límite. Le dije que si no me pagaba al menos una parte en un plazo concreto, lo tomaría como una falta total de respeto. Su respuesta fue fría: haz lo que quieras. Pasaron semanas. No solo no me pagó, sino que empezó a evitarme. Dejó de contestar mis mensajes, me bloqueó en redes y hasta le dijo a un par de amigos en común que yo lo había traicionado por dinero. Hoy la realidad es clara: perdí el dinero y perdí la amistad. Aprendí que prestar dinero no siempre une, a veces solo ilumina la verdadera naturaleza de las personas. Me duele más la traición que la pérdida económica, porque el dinero se recupera. Pero los años de confianza no. ¿Tú habrías prestado el dinero para no sentirte mal como amigo, o habrías dicho que no desde el inicio y evitarte esta herida? ¿Cómo se vive a 2 metros de alguien que te dice que te quiere? ¿Pero en pausa? Hace 3 meses mi esposa me pidió hablar en serio. No fue una pelea ni un grito, sino una conversación tranquila que me desarmó más que cualquier discusión. Me dijo que aún me quería, que yo era importante en su vida, pero que necesitaba un tiempo. Lo extraño fue lo que añadió después: no quería separarse, no quería mudarse, no quería que yo me fuera. Solo quería ese espacio emocional, pero dentro de la misma casa. Desde entonces nuestra rutina cambió. Ella tomó la habitación matrimonial y yo pasé al cuarto de visitas. Seguimos compartiendo techo, cuentas y horarios, pero ya no la intimidad que nos unía. La convivencia se volvió rara: hablamos de las compras, de pagar la luz o de la cita con el médico, pero esquivamos todo lo que tenga que ver con nosotros. El primer mes pensé que sería pasajero, que pronto diría: ya estoy lista, volvamos a intentarlo. Pero el tiempo empezó a sentirse infinito. Ella estableció reglas claras: nada de preguntas insistentes, nada de revisar su celular, nada de conversaciones profundas después de la cena. Acepté porque temía que presionarla fuera el camino más rápido al final. En el silencio de la casa, busqué nuevas rutinas. Me inscribí en un gimnasio, salgo a caminar de noche, leo más que nunca. Pero cada vez que paso frente a la puerta cerrada de la habitación que alguna vez compartimos, siento un vacío enorme. En más de una ocasión la escuché llorar. Quise entrar, pero recordé sus palabras: necesito mi tiempo. La familia lo nota. Sus padres preguntan si todo está bien, y ella responde que estamos trabajando en nosotros. Yo repito lo mismo, aunque me cuesta creerlo. Algunos me dicen que soy paciente, otros que ingenuo. Yo mismo no sé qué pensar. Una noche, al entrar por error a nuestra antigua habitación, vi una caja con fotos nuestras guardadas. Me dijo que era para no confundirse. Esa frase me dolió. ¿Confundirse de qué? ¿De si aún me ama o no? Hace poco me dejó una nota en la mesa: gracias por no presionarme. Cenamos tú y yo, sin hablar de logística. Fuimos a un restaurante sencillo. Reímos como hacía tiempo no lo hacíamos. Recordamos nuestra primera cita, hablamos de música, de sueños viejos. Por un instante sentí que éramos los mismos de antes. Pero al volver, ella regresó a la habitación principal y yo al cuarto de visitas. Esa contradicción me mata: compartir una cena hermosa y dormir separados bajo el mismo techo. Hoy sigo en un limbo. No quiero perderla, pero tampoco quiero seguir en pausa indefinidamente.
Me debato entre pedirle una fecha límite o confiar en que un día volverá y dirá, ya terminé mi pausa. No sé si la paciencia me hará recuperarla o si solo me condena a prolongar un final inevitable. ¿Debería exigirle una fecha para definir nuestra situación, o esperar con fe en que el amor necesita más paciencia que respuestas rápidas? Mi padre me dejó la casa. Con una condición que rompió a mis hermanos. Cuando mi padre falleció, el testamento sorprendió a todos. La casa familiar, donde crecimos los 3 hermanos, quedaba a mi nombre. Pero no era un regalo incondicional, la recibiría solo si me hacía cargo de mi madre, diagnosticada con Alzheimer, hasta el final de su vida. Si no cumplía, la casa debía venderse y el dinero dividirse entre los 3. Mis hermanos reaccionaron con furia. El mayor, que vive en otra ciudad, dijo que aquello era injusto, que yo estaba siendo premiada solo por quedarme cerca. El menor, que apenas visitaba, aseguró que nuestro padre me había usado como cuidadora sin pensar en lo que significaba para mí. Yo, que llevaba años lidiando con la enfermedad de mamá, entendí la intención, quería que ella permaneciera en su hogar y no terminara en una residencia. La rutina se volvió exigente. Cada día era organizar medicinas, recordarle la hora de comer, acompañarla a pequeñas caminatas, calmarla en noches de confusión. Hubo momentos hermosos, como cuando tarareaba canciones de su juventud y por un instante volvía a reconocerme. Pero también hubo episodios duros, gritos, olvidos, miradas perdidas. Mientras tanto, mis hermanos prometieron turnos y apoyo económico que casi nunca se concretaron. Ellos llamaban para supervisar. Preguntaban si el dinero se usaba bien, si no sería mejor vender muebles, si yo no estaba exagerando. Sentí que en lugar de ayuda recibía auditorías disfrazadas de preocupación. Un domingo, agotada, estallé, les dije que pasaran una sola semana conmigo y que después opinaran. Ninguno aceptó. La abogada me explicó que podía renunciar a la condición y forzar la venta de la casa. Pero cuando miré las paredes llenas de marcas de crecimiento, el jardín que cuidaba mi padre y la mecedora donde mamá aún se sentaba a veces con una sonrisa, entendí que no podía. Decidí quedarme, aunque me convirtiera en la egoísta de la familia. Meses después, el hermano mayor vino por 3 días. Al tercer pañal cambiado y tras una madrugada de confusión de mamá, se quebró. Me abrazó y dijo que ahora comprendía lo que significaba esa condición. Que el testamento no era un castigo, sino un acto de confianza. El menor sigue distante, convencido de que yo salí ganando. Yo no siento que haya ganado. La herencia real son esos segundos de lucidez en los que mamá me mira a los ojos y me llama por mi nombre. La casa podrá ser mía legalmente, pero lo que pesa en mi corazón es que cada día de cuidado es un recordatorio del amor y también del desgaste que implica. ¿Fue justo que mi padre dejara una condición tan dura, o las herencias nunca deberían atarse a un sacrificio así? Pensé que asociarme era repartir riesgos, en realidad, repartí mi ingenuidad. Cuando abrí mi cafetería, estaba convencido de que un socio era la mejor forma de repartir responsabilidades. Yo tenía ahorros, experiencia en contabilidad y muchas ganas de trabajar. Él llegaba con supuestos contactos, carisma para las ventas y un discurso lleno de ideas brillantes. Pensé que juntos formaríamos un equipo sólido. Al principio todo parecía confirmarlo. Abrimos un local pequeño, pintamos paredes, diseñamos un menú sencillo y en las primeras semanas el lugar se llenaba de clientes. Las reseñas eran positivas y hasta recibimos pedidos grandes de oficinas. Era el sueño que había imaginado durante años. Pero pronto aparecieron señales extrañas. Las facturas no cuadraban. Había compras duplicadas, pagos adelantados a proveedores que no llegaban y gastos de marketing creativo que, según él, eran inversiones a largo plazo. Cuando pedía explicaciones, respondía con frases vagas: es parte de la estrategia, los resultados se ven en volumen. Yo quería confiar y no sonar desconfiado, así que dejé pasar demasiado. Un día pedí revisar las cuentas con calma. Descubrí transferencias hacia una empresa registrada a su nombre. Eran montos disfrazados de consultoría externa. Lo confronté y me dijo que yo era un controlador, que sin riesgo no hay crecimiento. Esa discusión fue el quiebre definitivo. Al poco tiempo, desapareció con parte del dinero de la caja. Bloqueó mi acceso a redes, pausó campañas ya pagadas y dejó de contestar llamadas. Me encontré con proveedores reclamando facturas vencidas, empleados inseguros y clientes que preguntaban si cerraríamos. Recuerdo una noche, solo en el local vacío, mirando las mesas apagadas. Sentí que había sido un ingenuo, firmé contratos sin revisar la letra chica, confié en promesas verbales y confundí simpatía con honestidad. No quise rendirme.
Cambié contraseñas, llamé a proveedores y expliqué la situación. Algunos entendieron, otros no. Con el contador reorganicé cuentas y asumí deudas poco a poco. Decidí reabrir con lo mínimo, sin socio, solo con mi esfuerzo. Fue agotador, días de 14 horas, fines de semana enteros en el mostrador, aprendiendo a preparar cafés y a lidiar con clientes. Poco a poco el lugar volvió a llenarse. Un cliente fiel me dijo, el café sabe mejor cuando uno sabe que lo que paga sostiene un trabajo honesto. Ese día entendí que aunque había perdido dinero, había recuperado algo más valioso, la confianza de la gente. De vez en cuando me llegan mensajes de él. Promete que cambió, que deberíamos arreglar las cosas. Nunca respondí. Hoy sé que mi error no fue soñar con un negocio, sino entregarle parte de ese sueño a alguien que nunca pensó cuidarlo. ¿Habrías llevado a juicio a un socio así para recuperar lo perdido, o lo dejarías atrás y seguirías adelante aunque duela? Mi ascenso se congeló el día que el heredero decidió aprender a costa de mi trabajo. Llevaba 8 años en la empresa, subiendo de a poco y demostrando con cada proyecto que podía liderar un equipo. Mi jefe me había dicho varias veces que estaba en la lista para el próximo ascenso a gerente de área. Me preparé, cursos, certificaciones, horas extra que nadie me pedía. Todo apuntaba a que era cuestión de tiempo. El panorama cambió el día que apareció Tomás, el hijo del dueño. Con apenas 24 años y recién salido de la universidad, llegó con entusiasmo y promesas de aprender desde abajo. Todos lo recibimos con cortesía, aunque sabíamos que su apellido pesaba más que cualquier currículum. A mí me asignaron enseñarle cómo funcionaban las cosas. Al principio pensé que sería una oportunidad para mostrar mi capacidad de guiar. Le expliqué procesos, lo llevé a reuniones, lo dejé ver cómo resolvía crisis. Pero pronto entendí que no era un aprendiz, era un heredero al que nadie se atrevía a corregir. Llegaba tarde, proponía ideas inviables y se apropiaba de mis soluciones. En las juntas repetía mis argumentos con sus palabras y todos lo aplaudían. La gota que colmó el vaso fue un proyecto clave. Llevaba meses trabajándolo, análisis, estrategia, contactos. Cuando llegó el momento de presentarlo, me pidieron hacerlo con él para su entrenamiento. Apenas abrió la boca, tomó el mando. Expuso mis datos como suyos y terminó recibiendo la felicitación del directorio. Yo me quedé con una palmada y un bien hecho, trabajo en equipo. Días después me enteré de que el ascenso que esperaba había quedado congelado hasta nuevo aviso. La razón no oficial era obvia, el hijo del dueño debía crecer, y mi promoción podía opacarlo. Fue un golpe brutal. Pasé de candidato seguro a quedar atrapado en un puesto pequeño. La frustración se volvió rutina. Seguía trabajando con la misma dedicación, pero cada logro se lo adjudicaban a él. Mis compañeros empezaron a notarlo y algunos me aconsejaron renunciar. Otros me dijeron que lo soportara, que al final se cansaría. Yo no sabía qué camino elegir, arriesgar mi estabilidad por dignidad o aguantar por seguridad. Lo más irónico es que Tomás a veces me pedía consejos en privado. Admitía que sin mí estaría perdido, pero nunca lo reconocía en público. Yo era su sombra útil, invisible cuando había aplausos, indispensable cuando había problemas. Hoy sigo en la empresa, con un sabor amargo. El ascenso nunca llegó y probablemente no llegue mientras él esté en la misma área. Mi currículum está más fuerte que nunca, pero mi paciencia se desgasta. No sé si debo dar el salto, y buscar un lugar donde valgan mis méritos o seguir esperando un reconocimiento que tal vez nunca aparezca. En mi lugar habrías renunciado para empezar de cero en otro sitio, o aguantado por la estabilidad aunque el mérito se lo lleve otro. Las vacaciones perfectas terminan cuando la calculadora reemplaza a la amistad. Durante meses planeamos el viaje. Éramos 4 amigos de toda la vida, y la idea era recorrer la costa en auto, dormir en hostales sencillos, comer en puestos locales y, sobre todo, desconectarnos de la rutina. Hicimos un grupo en el celular donde compartíamos mapas, recomendaciones y hasta listas de música para el trayecto. El entusiasmo era tan grande que parecía imposible que algo pudiera arruinarlo. La primera semana fue perfecta, playas, risas, noches de cervezas. Todo era divertido. Repartíamos gastos al ojo, uno pagaba la benzina, otro las cenas, yo cubría entradas a parques y después ajustábamos con transferencias rápidas. Nadie llevaba una cuenta exacta porque confiábamos en que todos aportaríamos de manera justa. El problema empezó cuando Pedro, el más meticuloso del grupo, decidió que era mejor ordenar las cuentas para que nadie se sintiera estafado. Sacó una libreta y comenzó a anotar cada gasto con obsesión, desde un helado en la playa hasta la propina del estacionamiento. Al principio lo tomamos con humor, pero poco a poco el ambiente cambió. Cada vez que alguien pedía algo, Pedro preguntaba, ¿eso lo pagas tú o lo divido? En una cena, la tensión estalló. Habíamos pedido mariscos y una botella de vino. Pedro, al recibir la cuenta, dijo, el vino no lo probé, así que no lo pago. Juan respondió que tampoco había comido los mariscos, pero que igual le parecía absurdo dividir cada cosa.
Yo traté de calmar, pero pronto la mesa se llenó de reproches. ¿Quién había puesto más para la benzina? ¿Quién se había beneficiado de dormir en cama mientras otro usaba sofá? ¿Quién había gastado menos porque comía ligero? Lo que debía ser un viaje de unión se transformó en un juicio permanente. Pedro comenzó a mandar hojas de Excel al grupo con cálculos diarios. Las risas se volvieron discusiones, los paseos se acortaron y las noches de cartas quedaron en silencio incómodo. Una tarde incluso cancelamos una excursión porque no nos pusimos de acuerdo en cómo dividiría el gasto del guía. Cuando regresamos, ya no éramos los mismos. El último día, en lugar de despedirnos con abrazos, terminamos discutiendo por el costo del peaje final. La amistad que había resistido años de universidad, trabajos y relaciones fallidas se resquebrajó por monedas mal discutidas. Hoy casi no hablamos. Pedro sigue convencido de que actuó bien, que la amistad verdadera se mide también en la transparencia de las cuentas. Cada vez que veo las fotos del viaje, siento una mezcla de nostalgia y tristeza. Recuerdo los primeros días llenos de alegría, pero también la sombra de los últimos, cuando todo se redujo a números y no a momentos compartidos. En tu lugar habrías exigido dividir todo al detalle para evitar malentendidos, ¿o habrías preferido confiar en que la amistad vale más que la exactitud de una cuenta? Me pidió firmar solo por formalidad y casi pierdo mi departamento. Hace unos años, mi mejor amiga me pidió que la acompañara al banco. Iba a pedir un crédito para un emprendimiento, y decía que necesitaba un respaldo porque era joven y no tenía historial financiero. Me aseguró que no había riesgo alguno, que todo era solo por formalidad. Yo confiaba en ella como en una hermana, habíamos compartido casa, viajes, secretos. Firmar unos papeles parecía un simple gesto de apoyo. Durante meses, todo pareció normal. Ella hablaba entusiasmada de su negocio, me mostraba fotos de productos, hasta me regalaba muestras. Yo no preguntaba demasiado porque creía en ella. Pero poco a poco las cosas cambiaron, dejó de contestar llamadas, evitaba encuentros y siempre tenía una excusa. Empecé a preocuparme, pero me repetía que era mi amiga, que no tenía motivos para desconfiar. La alarma sonó un año después. Llegó una carta a mi departamento, el banco exigía el pago de cuotas atrasadas de un crédito que llevaba mi firma. No entendía nada. Fui directamente a la sucursal y ahí me explicaron, yo aparecía como aval de un préstamo millonario. Si ella no pagaba, yo era responsable. El solo por formalidad se había transformado en una soga directa a mi patrimonio. Sentí que el piso se me hundía. Ese departamento era el único bien que tenía, el resultado de años de ahorro y sacrificio. Llamé a mi amiga entre lágrimas. Tardó en responder y cuando lo hizo, su tono fue frío, no te preocupes, lo voy a solucionar. Pero no lo hizo. Las deudas crecían y las cartas del banco se volvieron cada vez más amenazantes. Busqué asesoría legal. El abogado me dijo que mi firma tenía pleno valor y que si no probaba mala fe, el banco podía ejecutar la garantía. Me aconsejó demandar, pero también pagar al menos una parte para frenar los intereses. Fueron meses de angustia, con noches sin dormir y días enteros calculando cómo cubrir algo que no debía ser mío. Mientras tanto, ella desapareció por completo. No contestaba mensajes, cambió de número, incluso dejó de aparecer en redes. Era como si se hubiera tragado la tierra. Yo, en cambio, estaba atrapada con una deuda que no había pedido. Me sentía estafada, usada y sola. Con ayuda de mi familia logré negociar un plan de pago parcial que me permitió salvar el departamento. No fue fácil, tuve que vender mi auto y renunciar a proyectos personales. Cuando por fin el banco me liberó, sentí alivio, pero también una rabia inmensa. Hoy, años después, sigo pagando las consecuencias emocionales de esa firma. Perdí a mi amiga y casi pierdo mi hogar. Aprendí que ni la confianza más fuerte puede reemplazar la prudencia. Nunca más firmaré nada solo por formalidad. ¿Tú habrías firmado por un amigo cercano, confiando en su palabra, o habrías desconfiado aunque eso significara poner en riesgo la amistad? Tenía el discurso listo para felicitarlo. Y me preparó uno para renunciar a todo. Durante semanas me preparé para la ceremonia. Mi pareja había trabajado duro en su empresa y lo iban a premiar como empleado del año. Yo estaba orgullosa, había visto sus desvelos, sus madrugadas, los fines de semana sacrificados. Escribí un pequeño discurso para decirle cuánto admiraba su constancia, y lo llevaba en mi bolso, doblado en una hoja que revisé 100 veces antes de salir de casa. La ceremonia empezó con luces, música y palabras emotivas de los directivos. Yo sonreía mientras lo veía subir al escenario. Recibió el reconocimiento, saludó a todos y, de pronto, tomó el micrófono para dar un discurso personal. Pensé que agradecería a su equipo, a su familia, tal vez incluso a mí. Pero lo que escuché me dejó sin aire.
Este premio no solo es un logro profesional, también es un punto de quiebre en mi vida. Hoy quiero compartir que he tomado una decisión, voy a renunciar. El auditorio quedó en silencio. Yo también. No podía creer lo que escuchaba. Siguió hablando de nuevos caminos, de seguir su pasión, de no vivir atrapado en una oficina. Cada palabra era un golpe. No porque no quisiera su felicidad, sino porque nunca me lo había dicho. Yo era su pareja y me enteraba junto con desconocidos de que dejaba todo atrás. La ceremonia terminó con aplausos incómodos. Yo corrí a buscarlo entre la multitud. Cuando lo encontré, sonreía como si se hubiera liberado de una cadena invisible. Le pregunté por qué no me lo había contado. Me respondió con calma: quería sorprenderte, mostrarte que no tengo miedo. Lo abracé, pero por dentro estaba llena de dudas. Renunciar significaba perder la estabilidad que teníamos, el sueldo fijo, los planes de mudarnos, el crédito que apenas habíamos empezado a pagar. Él hablaba de viajar, de emprender, de vivir sin ataduras. Yo pensaba en las cuentas, en la rutina que de pronto se había desmoronado. Esa noche discutimos. Yo le dije que la valentía no consiste en saltar al vacío sin avisar, sino en construir un camino con quienes caminan contigo. Él me acusó de ser conformista, de no apoyarlo en sus sueños. Dormimos en silencio, cada uno mirando hacia la pared. Los días siguientes fueron un torbellino. Dejó su empleo sin mirar atrás. Yo trataba de acompañarlo, pero cada vez me sentía más lejana. Mientras él soñaba con proyectos inciertos, yo luchaba con el miedo a perder lo que habíamos construido. Hoy seguimos juntos, pero ya no soy la misma. Cada vez que lo veo entusiasmado con un plan, recuerdo aquella noche en que descubrí que podía cambiar mi vida entera sin siquiera preguntarme. Y no sé si algún día volveré a sentir la misma confianza. ¿Fue un acto de valentía anunciar su renuncia así, o una falta de respeto hacia la pareja que confiaba en construir un futuro juntos? Pagó puntual el primer mes, el segundo me pagó con historias. Hace un año decidí arrendar el pequeño departamento que heredé de mis padres. Pensé que sería una buena forma de tener un ingreso fijo mientras yo seguía viviendo en otra ciudad. El primer interesado fue Martín, un joven que parecía confiable, recién llegado por trabajo, con buenos modales y referencias que, aunque no revisé a fondo, sonaban creíbles. Firmamos contrato y el primer mes pagó puntual, en efectivo y con una sonrisa que me dio tranquilidad. El problema comenzó en el segundo mes. Cuando llegó la fecha de pago, en lugar de dinero, recibí un mensaje: estoy con un atraso de sueldo, pero la próxima semana lo resuelvo. No quise sonar duro, así que acepté. Pasó una semana y me contó otra historia, que su jefe lo había engañado, que el banco estaba en huelga, que había tenido un gasto inesperado por salud. Cada excusa venía acompañada de promesas de pago inminente. Pronto entendí el patrón. Nunca llegaba el dinero, pero siempre había un relato nuevo. A veces parecía un guión de telenovela: la abuela enferma, el robo misterioso, un depósito que se había caído del sistema. Me pedía paciencia, me aseguraba que era temporal. Lo visité sin avisar y encontré el departamento desordenado, con cuentas de servicios acumuladas. Me preocupó, pero me habló con tanta convicción que terminé creyendo otra vez. Dijo que incluso estaba escribiendo un libro con todas las historias que vivía. Cuando lo publique, te daré la primera copia dedicada, y con las ventas te pago todo. Casi lo dijo en broma, pero a mí me sonó a burla. Al cuarto mes la deuda era insostenible. Intenté negociar, que pagara al menos una parte, que buscáramos un plan. Me respondió con otra narrativa: ahora estaba a punto de cerrar un negocio que cambiaría su vida. Me pidió solo un mes más. La paciencia se acabó. Fui a un abogado y empezamos el proceso de desalojo. Martín reaccionó indignado, me acusó de no entender sus dificultades, de ser insensible, de echar a la calle a alguien que solo necesitaba oportunidades. Yo solo veía cómo mi departamento se deterioraba y mis cuentas se acumulaban. El día del desalojo, llegó con una maleta pequeña y me entregó un cuaderno. Aquí están todas mis historias. Algún día valdrán más que la renta que me pedías. No supe si reír o llorar. Lo único que encontré fueron páginas llenas de relatos inconexos, mitad realidad, mitad fantasía. Hoy el departamento está de nuevo en arriendo, con un inquilino mucho más formal. Pero cada vez que recibo el depósito puntual, recuerdo a Martín y su extraña capacidad para inventar excusas. Me pregunto si de verdad algún día publicará esas historias o si seguirá viviendo de contarlas, siempre a costa de alguien más. ¿Tú habrías tenido más paciencia con alguien así, confiando en sus promesas, o habrías cortado todo de inmediato al primer atraso? Siempre era: puedes ayudarnos. Hasta que dije no y me convertí en el egoísta. En mi familia, ser el hermano mayor siempre significó cargar con responsabilidades invisibles. Desde joven me acostumbré a ser el que resolvía, ayudar con las cuentas, llevar a mis hermanos a la escuela, acompañar a mis padres en sus trámites.
Nunca me quejé, porque lo veía como parte de mi papel. Cuando crecimos, la dinámica no cambió. Si alguien necesitaba dinero, me llamaban. Si hacía falta arreglar algo en casa, yo lo cubría. Cuando había un problema de pareja o un asunto legal, era yo quien escuchaba, pagaba abogados o prestaba el auto. Al principio lo hacía con gusto, sentía que ser el apoyo me daba un lugar importante. Pero con el tiempo empecé a notar un patrón: nadie preguntaba si yo podía, solo asumían que debía hacerlo. En los cumpleaños yo era quien organizaba y pagaba, en Navidad, quien compraba más regalos, en emergencias, el que corría a resolverlas. Mientras tanto, mis propios proyectos quedaban en pausa. Un viaje que siempre soñé se canceló porque tuve que cubrir una deuda de mi hermano menor. Un curso que quería pagar quedó postergado porque mi hermana necesitaba ayuda con su mudanza. La gota que colmó el vaso llegó hace un año. Mi primo me llamó de madrugada, necesitaba que le prestara una suma considerable para cubrir un negocio que había salido mal. Le dije que no podía, que por primera vez quería priorizar mis planes. Su silencio fue helado. Luego vino la frase: nunca pensé que serías tan egoísta. Ese comentario se esparció como fuego. De pronto todos en la familia parecían repetirlo, que había cambiado, que me estaba volviendo frío, que ya no era el mismo de antes. Nadie preguntó cómo me sentía yo, ni recordó cuántas veces había dicho que sí. Solo importaba que, esta vez, dije no. Al principio me dolió. Sentí culpa, me cuestioné si de verdad estaba fallando como hijo, hermano y primo. Pero con el tiempo comprendí que no se trataba de egoísmo, sino de límites. La ayuda deja de ser genuina cuando se convierte en obligación, y la familia deja de ser compañía cuando solo te ve como un recurso disponible. Hoy hablo menos con algunos de ellos. Mis vínculos más cercanos se han resentido, y aunque duele, también siento un alivio extraño. Por primera vez estoy usando mi dinero y mi tiempo en mí, retomé ese curso, planeo el viaje que siempre pospuse y, sobre todo, aprendí a decir no sin dar explicaciones eternas. A veces me pregunto si algún día entenderán que no se puede vivir siempre para los demás. Tal vez sí, tal vez no. Lo que sé es que la palabra egoísta ya no me pesa tanto, a veces es simplemente otra forma de decir a alguien que se respeta a sí mismo. ¿Crees que hice mal en poner límites y decir que no, o la familia debería entender que ayudar siempre no es una obligación?